El Departamento de Estado, a través de su vocero temporal, acababa de dar a conocer, confirmar la visita. Llegan esta tarde el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos. ¿Y con quiénes se van a reunir? Nos lo informaron allá en el Departamento de Estado, con los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, Hacienda y por supuesto con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y van a visitar al presidente en Los Pinos. Hace un momento el vocero de la Casa Blanca dijo que este viaje es significativo y alentador sobre el futuro de la relación bilateral México-Estados Unidos. Es significativo, dijo el vocero de la Casa Blanca, que el presidente Trump está enviando a 2 miembros de su gabinete a México cuando apenas lleva un mes en el poder. Es algo simbólico de la relación completa y significativa que los dos países tienen. Supone un comienzo muy alentador para la relación con el vecino del sur. Y yo la verdad pues no sé de qué relación estará hablando el vocero de la Casa Blanca, porque la relación se encuentra en el peor momento para millones de migrantes que desde hoy ya son víctimas de una persecución. Ya lo eran, pero ahora documentada. Y queda a criterio, dicen, a criterio de un agente federal del ICE o de migración, detenerlos y deportarlos. Yo le aprecio mucho a la doctora Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, que haya aceptado esta llamada, porque he visto una serie de definiciones de CONAPRED que no es visto en el gobierno federal. Alejandra, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estás hablando de elementos preocupantes, de rechazo, del contenido discriminatorio, racista y xenófobo de las recientes órdenes presidenciales en Estados Unidos, lo que no he escuchado de ningún órgano del Estado mexicano. Pues gracias por la invitación, Joaquín. Desde CONAPRED nuestro trabajo, nuestra misión es prevenir la discriminación, y en ese sentido la institución tiene una larga experiencia respecto de los distintos temas que se están abordando en este momento en la conversación pública. Lo que nos preocupa es, en general, la visión de que la migración le quita a las personas. Es una forma de abordar la migración de culpar al otro, de culpar al extranjero por los males que uno tiene en su país, y es una fórmula muy simple de crear chivos expiatorios para justificar tomar ciertas medidas. Lo primero que nos preocupa es que el abordaje de la migración como un problema le quita a la relación gobierno-ciudadanía, independientemente de que sean migrantes documentados o indocumentados, un marco de convivencia posible, ¿no? Las personas que viven en situaciones de persecución constante, en donde están amenazadas de que van a ser deportadas, independientemente de si hayan o no cometido crímenes graves, de liberar, lo dijo el presidente en alguna de sus declaraciones, queremos liberar a los agentes migratorios para que ellos mismos usen su criterio, quitarles las restricciones, porque bajo Obama, y esto se ha hablado mucho, bajo Obama hubo millones de deportados, pero ahí la perspectiva era que se privilegiaba a las personas que hubieran cometido delitos graves. Ahora, si a una persona la agarran, independientemente de que sea niño, adulto mayor, persona con discapacidad, quien sea que agarren, ¿documentado o no? Indocumentado. Vamos a ver, y si no llevas tu documento, eres indocumentado en ese momento y te pueden deportar. Pues sí, o sea, criminaliza la migración y pone sobre los migrantes la carga de ser o no indocumentados. Ahí hay un tema que quizá ha pasado desapercibido, pero es muy preocupante. Ahora, por ejemplo, con este documento rector para aterrizar las acciones ejecutivas de hace unas semanas, dicen, por ejemplo, que a los padres de hijos que entran con tratantes de personas, se criminalizará a los padres. Eso quiere decir que, digamos, nunca se había criminalizado a la persona o a los padres de la persona que cruza la frontera, siempre se había criminalizado al que hace negocio de ello, ¿no? Ahora también se va a culpar a los padres. De que esto que señalas en este comunicado, diciendo la especial preocupación para CONAPRED es, yo creo que dice para todos los mexicanos, incluido el gobierno, es la criminalización de facto de la migración y del migrante. Así es. Y eso no nada más es pertinente para las personas mexicanas que están en Estados Unidos, sino también para cómo México trata a dos grupos de población que también van a resentir estas políticas. Uno es el grupo de mexicanos y mexicanas repatriados,
¿Cómo los vamos a recibir? Los vamos a recibir como una oportunidad económica de desarrollo del país y con todas las facilidades para reintegrarse, aunque sabemos que no necesariamente es su primera opción, pero si son deportados, son deportados. Y la otra es cómo tratamos a los migrantes centroamericanos, que de cierta forma pues también estarán afectados por este cierre brutal de las fronteras. Incluso dice también ayer en alguno de los documentos que van a intentar que se queden en México las personas, o sea, regresar a México a las personas centroamericanas en lo que esperan sus procedimientos con referencia a la... Bueno, y no solo, hay otros grupos también vulnerables que son los haitianos y los cubanos. Y con los haitianos pongo también los africanos, ¿sí? Así es, así es. Pero en fin, pero eso es un tema nuestro, y yo creo que la persecución de los migrantes mexicanos también debe ser un tema nuestro. No es un tema de mexicanos que viven en Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos. Es un tema que nos debe preocupar a los mexicanos todos y al gobierno de México. Sí, yo creo que ahí el gran desafío, Joaquín, es que las personas, en México todavía tenemos una idea de la nacionalidad muy de haber nacido en México. Hay mucha legislación, por ejemplo, que prohíbe que una persona tome un cargo público si no es nacido en México, pero ya hay muchos millones de mexicanos que no nacieron en México. También la dificultad que tenemos de tratar el tema del idioma. Cuando un migrante repatriado viene a México, sufre mucha discriminación social. A ver, en primer lugar, viene a un país que no es suyo, real en los hechos, porque es un país que no conoce, y un país de una sociedad que, debo decirlo, lo rechaza. Y eso es muy duro porque muchos de estos migrantes tienen una gran melancolía por México cuando están allá. Entonces vuelven, en algunos casos, yo he platicado con Dreamers sobre esto, por ejemplo, que nunca habían estado en México porque se fueron a los 2 años, y en un momento dado regresan a México y se encuentran con una discriminación que los sorprende, porque ellos siempre pensaron que son verdaderamente binacionales. Y allá se sentían un poco, una Dreamer una vez me dijo, en Estados Unidos siempre me sentí incómoda porque me sentí extranjera y siempre anhelé volver a México para sentirme en casa. Y cuando llegué a México me di cuenta que no soy ni de aquí ni de allá. Desde el calificativo que a mí me repugna, el de pocho, sí, porque pocho tiene una carga de insulto y de discriminación. Y si le agregas el de pinche, suena peor. Siempre va ligado uno con otro, pinche pocho. Y así es. Yo, por ejemplo, cuando hace como 3 años un senador estadounidense dio un discurso en español en el Capitolio, y fue muy bien recibido y muy aplaudido. Yo me pregunto, ¿qué pasa si un mexicoamericano viene y habla en inglés en nuestro Congreso? ¿No nos sentiríamos ofendidos que está utilizando un idioma extranjero? Pero esa persona es binacional, y no estoy hablando de un grupo pequeño de personas, estamos hablando de millones de personas. De millones, pero a ver, ¿qué hacer? Porque ahora ya no hay protocolos, ya es a criterio de un agente federal. Ante esto no hay defensa. No hay defensa porque la expulsión es fast track. ¿Cómo recurrir a un abogado, al consulado? Ya no te dan tiempo ya de eso. Mira, la Cancillería a través de la red consular, la verdad que hace un trabajo de protección importante, y entiendo que están tomando medidas. Pero claramente en estas circunstancias pues ya es insuficiente. Pues sí. Digamos, el tema es cómo se negocia esto con Estados Unidos y cómo se logra que se les dé oportunidad a las personas de tener alguna defensa legal. También pienso, y esto, digamos, se sale un poco del tema de discriminación, pero pienso que en Estados Unidos hay vías judiciales para cuestionar esas órdenes. Sí lo hay siempre y cuando se haga dentro de los protocolos que conocíamos. Ahora ya es, insisto, el criterio de un agente federal que te puede sacar inmediatamente. Creo que hay una práctica que debemos recuperar, porque además la podríamos replantear en México, es esta práctica de las ciudades santuario. Hay ciudades, porque no hay suficientes agentes en todo el país para cubrir a todos los migrantes, necesitan colaboración de las policías locales, y en Estados Unidos hay muchos alcaldes que están resistiendo incluso estas órdenes y que están no cooperando con las autoridades migratorias para no deportar migrantes aunque los detecten como indocumentados. Y digo que lo podemos adoptar en México porque realmente México, ante esta coyuntura, podría convertirse en un país santuario. Mira, te voy a decir una cosa. En el primer foro migrante, que fue aquí en la Ciudad de México, yo escuché a un representante de un grupo de mexicanos en California cuando habló de toda la protección, todos los esquemas de protección que hay para los mexicanos, y yo comenté ahí mismo que pues hay más protección para los mexicanos en California que en México, y que el gobierno de México debía asomarse a California y ver cuáles son sus esquemas de protección para los mexicanos
y hacer un esquema de protección como ese. Protegen más a los mexicanos, a los migrantes mexicanos en California, que el gobierno de México. Pues pienso que las historias que hemos escuchado sobre estas personas que se fueron hace 30 o 25 años de México a Estados Unidos, lo que las hace muy dolorosas, además de lo que están viviendo ahorita, es que son historias que llevan siendo dolorosas 30 años, desde la causa que hizo que migraran, que es una situación de discriminación. Que nadie se ha ido por gusto, ¿eh? Nadie se ha ido por gusto, y que viven una circunstancia, muchas comunidades, de violaciones a derechos humanos, de dificultades económicas bárbaras, falta de movilidad social, retos muy grandes que realmente lo que nos sucede con esto es que nos ponen un espejo para ver la realidad nacional. De los migrantes solo nos hemos acordado en México cuando damos los montos de las reservas, de las remesas que envían, que se ha convertido ya en el principal ingreso de divisas por encima de la inversión extranjera directa, de la factura petrolera y de los ingresos de turismo. Y por eso resulta tan cuestionable esta posición muy nacionalista y de que si no hablas bien español no eres mexicano, porque pues sí mandan dinero, contribuyen. Por eso yo te digo, ellos sí se sienten mexicanos. Sí, pero no quieren regresar, ¿eh? No quieren regresar, pero si regresaran, deberíamos estar listos en México de recibirlos, tanto instituciones como sociedad, con los brazos abiertos y aprovechando sus talentos, aprovechando sus capacidades y agradecidos realmente por el trabajo que han desarrollado y por el deseo que tienen de vivir una mejor vida. Ahora dime, estoy hablando con la presidenta de CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la doctora Alejandra Gess. A ver, ¿cómo lees tú esta visita que empieza hoy que viene el secretario de Seguridad Interna? Bueno, viene el secretario de Estado, pero viene el secretario de Seguridad Interna, el general Kelly, que es el que va a llevar a cabo todo esto. Viene a México cuando se está dando a conocer este desdoblamiento de los decretos de Trump, y al mismo tiempo, en el mismo día en que se anuncia dónde van a empezar a construir el muro, en el centro California, en Tucson, Arizona, y en El Paso, en Ciudad Juárez. ¿Cómo se puede sentar a hablar? ¿Cómo empieza una conversación? Eso desde luego rebasa mi agenda en CONAPRED, pero... Sí, pero vamos, te pregunto a ti, yo no sé cómo empezarla. Me parece que habría que empezar poniendo sobre la mesa que no ha pasado desde luego desapercibidas estas medidas, que al gobierno mexicano le preocupan enormemente, y que el gobierno mexicano tiene una red consular que sabe lo que está pasando cotidianamente en las comunidades de mexicanas y mexicanos, y que va a defender a las y los migrantes. Y eso debe de ser el punto de partida, porque no puede uno dejar de ver la xenofobia, la discriminación que hay en contra de los mexicanos, específicamente desde el primer día de la campaña del presidente de Estados Unidos. Lo dijo con todas sus letras, los mexicanos, y los calificó con estereotipos y prejuicios. Digamos, el mensaje siempre ha sido como muy contundente, no hay ninguna duda. Mensaje de odio, ¿no? Y ese mensaje tiene que ser cuestionado y que tiene que ser puesto sobre la mesa como un tema principal. Bueno, ahora lo acaba de decir otra vez el Mar-a-Lago, el tema de los mexicanos, de los malos mexicanos, en fin. Yo no sé cómo se va a resolver esto, no lo sé, no tengo idea, porque estamos ante un hecho en este continente inédito. En la historia hay antecedentes de persecuciones vergonzosas, crímenes humanitarios, pero yo creo que vamos a enfrentar con esta persecución de millones de mexicanos en Estados Unidos una de las más graves crisis humanitarias, por lo menos del siglo XXI, porque es una crisis humanitaria más grave que la de los migrantes que cruzan el Mediterráneo, porque en Europa no los persiguen, y en Estados Unidos ya los persiguen, hasta por el color de la piel, o porque le dio la gana a un agente federal. Creo que ahí no hay que olvidar que Estados Unidos desde luego preocupa enormemente, y no hay que dejar de concebir esto como una posible crisis humanitaria, pero también hay que recordar que hay muchas organizaciones de la sociedad civil y muchos socios de México, incluso personas que están en gobernadores, alcaldes, de organizaciones latinas, el National Council de la Raza, en fin, hay una serie de organizaciones que están bien articuladas, que tienen incidencia política y que pueden trabajar sobre estos temas con los grupos políticos, y creo que ahí lo que es una gran oportunidad para nuestro país es justo reforzar nuestro lazo con la comunidad latina en Estados Unidos, que francamente tiene una posición importante y un
un lugar importante y que podrá, con el apoyo nuestro y con el acompañamiento nuestro, también podemos hacer cosas juntos. ¿Y sabes quién es un elemento central? La Conferencia del Episcopado Mexicano, en coordinación con la Conferencia del Episcopado de Estados Unidos, como me declaró en la mesa allá en Televisa el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Yo creo que eso es la mejor estructura de defensa, porque ya existe. Sí, hay iglesias de varias denominaciones que tienen trabajo aquí y allá, y también en Centroamérica, que eso no hay que olvidar. Nuestra responsabilidad como país no se agota en nuestros migrantes, sino también en entender las causas de la migración centroamericana, que tienen un impacto en la vida en México, pero sobre todo que también representan personas en alta vulnerabilidad. Tenemos que pensar en nuestra política migratoria, pero también en nuestra política de asilo, por ejemplo, para darle asilo a las personas que son perseguidas por la violencia. En fin, hay una serie de... Ahora resulta que le vamos a dar asilo a mexicanos. Es una contradicción, pero así lo veo yo, con ese concepto. Hay que recibir como se recibe un asilado, con ese calor y con esa protección, que hoy no se da. Así es, desafortunadamente hemos escuchado muchas historias de personas que tienen muchas dificultades en encontrar una salida laboral en México cuando son repatriadas, que, insisto, son discriminadas en las escuelas. Por ejemplo, la matrícula consular podría ser, es el documento que te dan los consulados de identificación, podría ser una forma de cambiar un cheque. Actualmente todavía no lo es. Ya se han tomado algunas determinaciones de política pública en educación y en salud que son muy importantes, pero todavía se requiere una política un poco más amplia y que sí incluya a la sociedad civil. Más amplia, exactamente, porque además son indocumentados en Estados Unidos, pero también son indocumentados millones en México, porque no tienen ningún documento mexicano, ni un acta de nacimiento, por supuesto ni un pasaporte, ni una tarjeta de lector. Así es. Y esas son cuestiones indispensables incluso para acceder a programas, para poder, en fin, registrar un hijo en un colegio, las vidas cotidianas de todas las personas. Y quizá lo más doloroso de todo, Joaquín, es la separación familiar. Eso es lo peor. Eso es trágico. Realmente cuando uno conoce las historias de las personas que, por ejemplo, deportan a una persona que dejó a sus hijos en el colegio, no tuvo ni siquiera chance de avisarles que la deportaron y está en México y llega a México con una preocupación enorme de con quién se quedaron los niños, ahí podría haber un apoyo, digamos, legal para esa persona inmediato. En cuanto llegue, decirle, ¿dejó usted alguna persona dependiente de usted sin atención para que... Y darles un apoyo emocional a esos niños que quedaron a los de allá y a los de acá, porque el apoyo emocional es otra parte muy importante del tratamiento. Fundamental. En fin, Alejandra, yo te aprecio mucho que hayas venido esta tarde. Me da gusto verte. Alejandra, la doctora Alejandra Hatch, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y seguiremos en contacto porque también es una gran activista del tema de los migrantes. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, Joaquín. Que estén muy bien. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios